Retomemos ahora nuestro modelo de señal recibida en el caso 1A, entendiendo ahora cómo el receptor puede compensar por fase y magnitud, por el efecto fase y magnitud que sufre la señal transmitida. Ignoremos ruido y comencemos a hacer un análisis más profundo de este H-check, de este coeficiente H-check que afecta en fase y magnitud a las señales que pasan a través del aire y que sufren desvanecimiento local. Y para eso tenemos que comenzar con algunos supuestos. Supuestos sobre el modelo de canal dispersivo. Cuando hablo de el canal dispersivo, hablo de un canal que tiene estas propiedades de acá, que tiene este aspecto de acá, que es una serie de ecos, una serie de trayectorias que llegan con distintas magnitudes, con distintas fases, con distintos retardos. Cuando hablo de canal dispersivo, hablo de este modelo de canal dispersivo que lo derivamos un par de cápsulas atrás, que tiene la suma de muchas trayectorias, cada una con su magnitud, cada una con su fase, cada una con su retardo. Así que estamos realmente hablando de cuáles son los supuestos que podemos hacer sobre los LC, sobre el valor de LC, sobre los ZN y sobre los HN. ¿Qué supuestos razonables podemos hacer sobre LC, sobre el conjunto de los HN y sobre el conjunto de los ZN, que dependen, lo sabemos, de los tau n? Voy aquí a conectarlo nuevamente con los tau n. Cualquier supuesto sobre los tau n afecta a los z y viceversa. Partamos tal vez con el caso más simple. El caso más simple es el de los L sub C. Acá estamos hablando de un ambiente de múltiples trayectorias, un ambiente rico en scattering, donde múltiples frentes de onda van interactuando con múltiples superficies, se van difractando, se van refractando y se van dispersando. Entonces, probablemente LC sea muy grande. Cuando hablo muy grande, hablo de varios cientos, un par de miles incluso. ¿Qué ocurre con los ZN y los HN? Una primera pregunta que nos debemos plantear es: ¿podemos modelarlos como variables aleatorias? Porque si es que LC es muy grande, entonces de estos hay muchísimos. Y si hay muchísimos, entonces probablemente tenga sentido tratar de establecer algún modelo estadístico para ese gran conjunto de valores. La respuesta es, desde luego, sí, se puede. Sí, se puede. Y además, podemos asumirlos independientes entre sí.
El hecho de que una trayectoria, de que un frente de onda se induzca en la antena con una cierta fase, no tiene nada que ver con la magnitud de ese frente de onda. Si estamos hablando de una transmisión de 1.8 GHz, por ejemplo, 12 centímetros de longitud de onda, si la antena receptora se corre 6 centímetros, media longitud de onda, esa fase de ese frente de onda va a haber cambiado completamente en 180 grados, en pi radianes, y el frente de onda es exactamente el mismo, no se ha debilitado en ese movimiento de 6 centímetros. Así que entre los θ y los h, incluso con el mismo valor de n, podemos asumir independencia. Y frentes de onda distintos no necesariamente tienen correlación, dependencia estadística en su tamaño. Frentes de onda que vienen del mismo lugar, de la misma dirección, uno de ellos puede llegar a través de un camino muy largo, el otro puede llegar a través de un camino mucho más corto, ser fuertemente distintos. Y los ángulos de frentes de onda distintos también. Así que entre todos los θn con todos los hn y entre sí en forma cruzada, los podemos asumir estadísticamente independiente. Como consecuencia de modelar todos estos como variables aleatorias, nuestro h-check, que lo hemos modelado como la suma de n igual 1 hasta LC, que estamos diciendo que es muy grande, de los hn multiplicado por e a la j zn. Si esto es una variable aleatoria y esto es una variable aleatoria y este es un número grande, esto también es una variable aleatoria. Es la suma de muchas variables aleatorias. Entonces el h también resultaría ser una variable aleatoria. Así que la forma que vamos a abordar el modelamiento de h-check, que es nuestro fin último de cómo podemos modelar el h-check, el coeficiente h-check, es a partir de entender cuáles pueden ser supuestos razonables sobre las estadísticas de los z y de los h. Entonces, conociendo las estadísticas de los zn y de los hn, podemos determinar las estadísticas de h-check. Entonces tratemos de entender cuáles son esas estadísticas que subyacen a los zn y a los hn. En el caso de los ángulos, si volvemos a la definición, acá en nuestro modelo de canal dispersivo, los zn, la definición de los zn es 2pi menos 2pi fc tau n. 2pi es constante, la frecuencia portadora es constante, tau n es una dispersión entre 0 y tau max. Nada sugiere que una trayectoria que puede tener decenas de metros, una longitud de onda que tiene 12 centímetros, que alguna fase sea más probable que otra. O sea, este producto 2pi fc tau n, cuando tau n tiene alguna dispersión, puede producir zns que están en cualquier lugar distribuido uniformemente entre 0 y 2pi. Así que sobre los zn
el supuesto que vamos a hacer es que distribuyen uniforme entre 0 y 2pi, porque no hay ninguna forma de argumentar de que alguna fase sea más probable que otra. Y vamos a asumir que son todos I y D con esa distribución uniforme bajo el supuesto de propagación sin línea de vista, es decir, estamos siempre asumiendo un ambiente rico en scattering, en dispersión. Sobre los HN es más difícil decir algo. Podemos decir, por ejemplo, que decaen estadísticamente con el tiempo. Y esto ya lo anunciamos, ya lo discutimos brevemente acá en esta figura. Trayectorias más tardías han recorrido un camino más largo, han interactuado posiblemente con más materiales, así que es de esperarse de que sean más débiles que trayectorias más tempranas, pero no es obvio cómo es ese decaimiento, no es obvio cuáles son esas estadísticas de magnitud. Entonces, mucho más, pero mucho más no se puede decir por ahora. No se puede decir a priori. Este es un tema que vamos a tener que revisitar cuando llegue el momento. Y la pregunta es, ¿podemos asumir que son I y D? Bueno, hasta cierto punto, pero ya hemos dicho que van decayendo en tamaño en función de mayores tau n, así que no necesariamente. No, más bien no. Pero lo que sí podemos hacer es el siguiente supuesto. Podemos decir de que en valor esperado, todas las trayectorias juntas en potencia suman 1. En valor esperado, es decir, en una realización de un canal dispersivo como la que se muestra acá, la potencia de cada trayectoria es el cuadrado de su magnitud. En una realización en particular, sumar esas potencias de todas esas trayectorias no va a dar 1, pero si observamos cientos y miles de canales, cientos y miles de realizaciones, podemos asumir de que en promedio esos cientos de miles de canales van a tener potencia media unitaria. Es un supuesto que podemos hacer y es un supuesto además que nos permite calibrar en potencia, en energía, nuestro modelo para H-check, y ya vamos a ver cómo eso se manifiesta de distintas formas. Los supuestos anteriores aplicados al modelo de H-check llevan a lo siguiente. H-check es la suma de n igual 1 hasta LC de los Hn de los E a la J θ n. Esto lo podemos separar en una suma de n igual 1 hasta LC de Hn coseno de θ n más J suma n igual 1 hasta LC de Hn seno de θ n. Y esto es, ya lo habíamos definido en algún momento,
el modelo para la componente en fase, más J, la componente en cuadratura del coeficiente h check. Y dado que LC es un número grande, y por los supuestos que hicimos sobre los HN y los ZN, podemos invocar el teorema del límite central. Entonces, en base al teorema del límite central TLC, podemos argumentar que los HI, el HI y el HQ distribuyen normal, real, con alguna media que vamos a llamar nu y alguna varianza que vamos a llamar sigma al cuadrado. Es decir, ya tenemos un modelo que falta especificar parámetros, pero sabemos que hcheck se compone de la suma en fase y cuadratura de variables normales, es decir, hcheck es una variable aleatoria normal compleja. Ahora, es bastante simple y directo mostrar que nu, la media, es igual a el valor esperado de HI, es igual al valor esperado de HQ, y que de hecho esa media vale 0. También es bastante directo mostrar que sigma al cuadrado, que es el valor esperado de HI al cuadrado, esta es el segundo momento, pero gracias a que la media es 0, no hay que restar acá esa media. Esto es igual a el valor esperado de HQ al cuadrado, y se puede demostrar que es igual a un medio, un valor, un escalar concreto y conocido. Y finalmente también se puede demostrar que HI y HQ no están correlacionados, y como son de distribución normal, significa que son independientes. HI y HQ son independientes, y por lo tanto HI y HQ ambos distribuyen normal con media 0 y varianza 1 medio. Esto es un resultado importante que hay que encasillar. Y además, la implicancia mayor de esto es que hcheck, debido a este modelo de acá, es una variable aleatoria normal compleja de media 0 y varianza 1. Y esto también es un resultado importante que tenemos que poner en un casillero. Y que tenemos que anotar como un resultado estadístico en fase y magnitud de la superposición
de ondas, de frentes de ondas, si lo quieren así, de múltiples trayectorias. H-check es el resultado de la suma de todas las trayectorias. Vamos de vuelta al caso 1A. Aquí. Todas estas trayectorias sumadas, operando sobre una señal transmitida, se resultan en este coeficiente H-check, que es la suma de la fase y la magnitud de todas las trayectorias que llegan. Son todos los frentes de onda que se suman en magnitud y fase para resultar en un coeficiente H-check, y esa suma estadística de ondas de fases y magnitudes aleatorias con los supuestos que hemos hecho, esa suma estadística genera un coeficiente H de distribución normal compleja, de media 0 y de varianza 1. Volviendo atrás a nuestro modelo QPSK, que se rota en fase y cambia en magnitud debido al coeficiente H-check, tenemos acá en naranjo, voy a poner en naranjo el efecto de la magnitud y en verde el efecto de la fase, tal como está dibujado acá. Esa rotación y cambio de magnitud entre los puntos de señal original y los puntos de señal finales, dejando de lado la pérdida por distancia, esa tiene una estadística en fase y en magnitud que sigue una ley de normal compleja, de varianza de media 0 y varianza 1. Resumiendo, voy a anotar estos resultados principales. Con ello, nuestro modelo de señal es, ya sea R tilde de t igual a lambda p h check S tilde de t más ruido ñ de t, donde este h check de acá es un normal complejo de media 0 y varianza 1, o bien nuestro modelo de señal es R tilde de t es igual a lambda p por hi más jhq por S tilde de t más ñ de t, donde estos dos de acá tienen cada uno distribución normal real de media 0 y varianza 1 medio, independientes entre sí, o bien nuestro modelo de señal lo podemos escribir como R tilde de t es igual a lambda p por la raíz de hi al cuadrado más hq al cuadrado por e a la j arco tangente de hq partido por hi por la señal S tilde de t más el ruido ñ de t, y esto de acá ya lo habíamos definido como la norma de H-check, y esto de acá ya lo habíamos definido como el ángulo θ de la señal. Esto aquí lo vamos a llamar cuadrado de color salmón. Es una expresión que tenemos que estudiar un poquito más
Pero con esto ahora ya tenemos un modelo de señal bien específico, bien cuantificado estadísticamente de la señal que pasa por un fenómeno de desvanecimiento local.